¿Sabías que puedes crear la vida que deseas? ¿Que tu mejor versión ya existe dentro de ti? Si quieres elevar tu potencial, despertar tu grandeza y crear una vida de éxito donde creas en ti y te sientas capaz de lograr lo que sea que te propongas, entonces estás en el lugar indicado. Mi nombre es Valentina Muñoz y bienvenido a Creciendo Podcast. Hello, ¿cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres excelente. Hoy vamos a andar sin rodeos y quiero que hablemos del efecto Galatea, del efecto Pigmalión y del efecto Golem. Todos estos efectos son efectos psicológicos que influyen sobre nosotros. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces uno va por la vida diciendo, no, a mí no me afecta lo que me digan los demás, yo puedo con todo solo. Y claro que sí, por supuesto que sí, no digo lo contrario. Pero muchas veces subestimamos el poder de las palabras y subestimamos el efecto que puede generar en nosotros una buena o una mala opinión que tenga nuestro entorno sobre nosotros. ¿Ok? Y esa es la explicación que viene a darnos estos efectos, que vienen a darnos estos efectos en particular, ¿ok? Empecemos por el efecto Pigmalión, que probablemente ya lo hayas escuchado antes porque últimamente se habla muchísimo de él. Y el efecto Pigmalión hace referencia a la capacidad de influencia que tienen las expectativas de una persona hacia otra. Las expectativas de alguien confirman lo que se espera de nosotros mismos sin comprobar de manera objetiva si en realidad somos o no comportamientos que nos definen finalmente. El efecto Pigmalión tiene su origen en una leyenda mitológica greco-romana que cuenta la historia sobre un rey al que le estaba resultando muy difícil encontrar una mujer adecuada para él. El monarca era muy bueno en las artes de esculpir y creó a una mujer ideal en mármol, de la cual acabó enamorándose. Fue entonces cuando la diosa Afrodita, impresionada por el amor que le tenía a la figura de mármol, le dio vida a la estatua que llamó Galatea, la mujer perfecta para Pigmalión, su deseada amante y compañera. Pero ahora, hay un experimento en psicología desarrollado por Leonore Jacobson, una psicóloga profesora en una escuela de Estados Unidos, que en el año 1963 abrió una línea de comunicación con el psicólogo Robert Rosenthal, que por entonces investigaba sobre la comunicación no verbal mientras daba las clases en su universidad. Luego de establecer esta conexión, estos dos psicólogos empieza a crearse el proyecto de investigación del efecto Pigmalión. De esta relación profesional surgió este experimento del que les hablo, donde se pone en juego lo que hoy hablamos sobre las consecuencias derivadas de las expectativas o del pensamiento que ponen los demás sobre nosotros. Ahora, el experimento llamado Pigmalión sucedió en el aula de Robert Rosenthal y Leonore Jacobson en el año 1968, que consistía en lo siguiente: un grupo de alumnos de primaria a los que se les había pasado un test de inteligencia habían destacado en los resultados. Estos alumnos aventajados representaban el 20% de la clase. Se les advirtió que muy probablemente estos niños y niñas serían la mejor nota que se obtuviera a lo largo del curso. 8 meses más tarde, se reunieron con los profesores que formaron parte de este experimento para contrastar resultados. Este interesante experimento dio un resultado asombroso. Aquellos alumnos que habían considerado aventajados, que eran el 20% de la clase, habían sido los que habían alcanzado un mejor resultado académico, mejor que todo el resto del curso. Pero lo cierto era que los experimentadores habían elegido a este 20% del grupo al azar. Nunca se les pasó ningún test de inteligencia que midiera realmente la inteligencia a los alumnos. Entonces, ¿cómo se dieron mejores resultados académicos en este 20% de alumnos si en realidad no eran alumnos intelectualmente superiores y en el experimento no se les entregó un test de inteligencia real? Pues esto sucedió porque a estos profesores que llevaron a cabo el experimento nunca se les dijo la realidad y fueron tratados los alumnos por los profesores
como lo que los profesores creían que eran, unos genios. Estaban siendo tratados como alumnos con competencias superiores al resto de sus compañeros. Entonces, esto hizo que ese 20% de alumnos que estaban recibiendo un trato moralmente superior que el resto de sus compañeros, únicamente porque, entre comillas, conformaban un 20% del alumnado más inteligente, aunque sus profesores desconocían la realidad, hizo en ellos un efecto que obviamente los motivara a mejorar su desempeño inconscientemente y sentirse superiores, tal como les hicieron creer sus profesores. Ahora, el efecto Pigmalión definitivamente nos demuestra que nosotros tenemos realmente un efecto tremendo en los resultados de los demás. Nuestras acciones hacia otros afectan las expectativas de otros sobre nosotros, causando acciones de los otros hacia nosotros que refuerzan nuestras expectativas propias y que por consecuencia influencian nuestras acciones. Es un poco enredado de escucharlo, pero el punto aquí, y es finalmente lo que me lleva a una frase de Albert Einstein que dice: todos somos genios, pero si tú juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, crecerá toda su vida creyendo que es inútil. Entonces, en este contexto cabe señalar que definitivamente las expectativas y creencias externas que tienen los demás sobre nosotros pueden influenciar significativamente nuestros resultados. Ahora, ¿te has preguntado en algún momento de qué modo nuestros comportamientos pueden verse alterados a partir de las presunciones de los demás? Imaginemos que estás jugando básquetbol y te toca tirar a ti al aro con la pelota. ¿Tú crees que sería distinto si hay un montón de personas abucheándote a que si hay un montón de personas animándote a que encestes? Claramente eso va a influir en nuestras emociones y por ende puede influir en nuestro patrón de resultado. Ahora, aunque esto pueda sorprendernos, lo que los demás esperan y asumen sobre nosotros también puede desencadenar un conjunto de acciones que nos lleven a un patrón determinado de resultados. Por ejemplo, si a ti toda la vida te dijeron tus papás: es que tú eres flojo, es que tú eres flojo, es que tú eres flojo. Si tú vas al colegio y tienes una prueba, tus papás van a esperar que tú repruebes porque ellos tienen la creencia de ti de que tú eres flojo. Esta creencia que ellos pueden tener sobre ti puede influir emocionalmente en ti, haciéndote realmente creer en algún punto que quizá tú eres así de flojo realmente. Y al momento en el que tú repruebes ese examen o esa prueba, vas a reafirmar la creencia que tienen tus papás sobre ti, reafirmando a su vez esa creencia que tú tienes sobre ti mismo, afianzando un patrón de resultados en ti. Por eso es tan importante que el efecto Rosenthal, llamado así por el profesor que llevó a cabo el experimento, o el efecto Pigmalión, conocido así por la historia mitológica que te acabo de contar, tiene una gran importancia en la psicología social, ya que este experimento está basado en cómo las expectativas y creencias de una persona pueden influir significativamente sobre los resultados de otra persona. Ahora, tenemos otro efecto llamado efecto Galatea. ¿Qué quiere decirnos el efecto Galatea? El efecto Galatea es la capacidad que tenemos nosotros como individuos de creer en nuestras habilidades para de esta forma multiplicar las probabilidades de alcanzar un determinado objetivo. El efecto Galatea hace una especie de contraparte al efecto Pigmalión. Recuerden que todos estos son efectos, no son determinantes, son influyentes y pueden coexistir. Hay personas que se polarizan. A mí nada me influencia, a mí todo me influencia,
Y la verdad es que no tiene por qué ser uno o el otro, pueden existir los dos. Todo va a depender siempre de tu personalidad, de tus valores, de tu fuerza de voluntad, de tu fortaleza mental, de tu conocimiento. Y finalmente el efecto Pigmalión no es más que la influencia que una persona puede ejercer sobre otra, basada en la imagen que esta persona tiene sobre ella. Las creencias pueden influir en el rendimiento de esta persona y de esta manera buscar que las expectativas sean ciertas y se hagan realidad con conductas que tiendan a confirmar esta teoría. Entonces, este efecto, que también tiene el nombre de profecía autocumplida, lo vemos mucho en el día a día con los ejemplos que te di. Porque probablemente nosotros vamos a terminar haciendo todo lo posible para que aquello que nosotros consideramos sobre una persona y que creemos que sucederá se haga realidad. Pero el efecto Galatea lo que nos dice es que nosotros tenemos la capacidad como individuos de forjarnos la mente para multiplicar las probabilidades de alcanzar ese objetivo determinado. Por ejemplo, cuando un profesor confía muchísimo en las capacidades de un alumno y le transmite esa confianza, puede generar un efecto positivo en sus notas. Pero si este profesor no lo hiciera y un profesor, por el contrario, no confía en ti y está intentando aplicar el efecto Pigmalión sobre ti, tú puedes desarrollar la capacidad como individuo de creer en tus habilidades para alcanzar tus objetivos. ¿Cómo potenciamos el efecto Galatea para que no nos tome el efecto Pigmalión? Hacer afirmaciones positivas, tener un diálogo interno positivo, hacer visualizaciones exitosas, imaginarnos cómo nos sentiremos cuando alcancemos eso, trabajar, estudiar, esforzarnos por eso que queremos y no tanto por probarle a la otra persona que estaba equivocada sobre lo que cree de nosotros, sino por probarnos a nosotros mismos y confirmar lo que nosotros creemos de nosotros, lo capaces que somos de nosotros. Pero también hay un tercer efecto llamado el efecto Golem. Y el efecto Golem es denominado como el efecto Pigmalión negativo. Va de la mano con el efecto Galatea. Es un fenómeno que podemos también encuadrar dentro de la psicología social y en este fenómeno psicológico, básicamente, cuando ponemos las expectativas muy bajas sobre alguien o sobre uno mismo, conduce a un peor desempeño de la persona. Es decir, en vez de confirmar lo que nosotros queremos creer sobre esa persona, conducimos a un desempeño peor incluso del que nosotros esperábamos. Aquí no voy a profundizar mucho porque en realidad no hay mucho que explicar. Nuevamente te quiero reiterar que todas estas son teorías de psicología social, efectos, no reglas absolutas. Yo creo que, de nuevo, todo siempre va a depender de nuestro nivel de fortaleza mental, de nuestra capacidad, de nuestros valores, de nuestra personalidad. Muchas veces cuando las personas hablan de eres las 5 personas con las que más te rodeas, esto tiene su finalidad en una teoría de neurociencia llamada las neuronas espejo, ya que nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender, somatizar y empatizar constantemente con nuestro entorno, imitando lo que ve en nuestro entorno. Entonces esto muchas veces tiene un poder de influencia muy poderoso en nosotros. Las llamadas neuronas espejo están constantemente absorbiendo todo lo que hay en nuestro entorno para luego aprender de ello, empatizar con ello o entender aquello que está sucediendo en nuestro entorno. Entonces, yo no sé si son 1, 5, 10 personas las que nos influencian y crean una especie de realidad en nuestra vida, pero sí sé que nuestro cerebro está constantemente somatizando, tratando de entender nuestro entorno y empatizando con nuestro entorno para aprender de él. Entonces es muy posible que sí exista un poder de influencia por parte de externos en nosotros. Muchas veces nuestros roles y comportamientos sociales se deben a nuestro entorno y eso deriva en un resultado.
Así que, querido amigo, querida amiga, el efecto Pigmalión, las neuronas espejo, existen. El efecto Golem es una realidad. Pero para eso también tenemos el efecto Galatea, que es la capacidad de creer en ti mismo. A mí siempre me gusta decir que nunca hay que permitir que lo que otros creen de nosotros nunca debe tener más validez que lo que tú crees de ti mismo. Nunca debes permitir que lo que otros creen de ti tenga más validez dentro de ti que lo que tú crees de ti mismo, porque allí es cuando entonces empiezan los efectos a hacer su efecto dentro de nosotros. Cree en ti tanto, tanto, tanto que aunque nadie te esté animando, tú seas tu fan número uno, tu mayor porrista, tu mayor cheer, tu mayor fan, tu mayor animador o animadora. Cree en ti tanto que puedas crear en ti un diálogo interno, una fortaleza interior, valores tan firmes, un criterio tan poderoso, tan fundamentado sobre ti, que ni siquiera la peor expectativa que alguien tenga sobre ti influya en tus resultados. Recuerda que nosotros somos los arquitectos de nuestra propia vida y nosotros le enseñamos a las personas cómo tratarnos, le enseñamos a las personas qué deben de creer de nosotros y al final del día, ¿qué importa si siempre va a haber alguien que no nos quiere ver mejor que ellos? Siempre va a haber alguien que nos va a criticar y siempre va a haber alguien que probablemente nos desee incluso el mal. Entonces, no permitamos que los factores externos de la vida influyan en nuestros factores internos, porque aquí el orden de los factores sí puede alterar el resultado, ¿ok? Así que te mando un beso gigante de aquí a la luna, te deseo que creas tanto en ti, que el efecto Pigmalión no haga efecto en ti, que seas inmune al efecto Golem y al efecto Pigmalión y que por el contrario te dejes influenciar por lo positivo de la vida. Ojo, el efecto Pigmalión no es solamente negativo, por si acaso, pero normalmente se aplica a lo negativo. No sé por qué, pero bueno. El punto es que deseo que el efecto Pigmalión que permitas que haya en tu vida sea completamente positivo. Deseo que creas en ti y que todo te salga absolutamente bien. Recuerda que me consigues en todas mis redes sociales como @vale.inspira con 2A al final. Recuerda que me ayudas muchísimo compartiendo este podcast con alguien que lo pueda necesitar, calificando este podcast. De esta forma me ayudas a crecer de forma orgánica y a llegar a más personas con este mensaje de crecimiento personal. Te mando un beso gigante y nos escuchamos el próximo lunes en Creciendo Podcast. Chao, chao.